Askurukipan, takanitaki. Asquiruquipanaya, tichiri. Askurukipan, waliki, kallantañani. Urukipana. Askurukipan, a ver, yatintas tanwa, kunaki teja, chimpunaka, ¿no? Chimpuka machinaka, ¿sí? Jepa yataqawinja, yatinto tanwa kunaki teja ch'aqa, Komerakiwa kaltoitanwa kunaki teja huichilla, ¿no? Hemos aprendido lo que es el punto y hemos empezado lo que es la coma, ¿no? Tenían que escribir algunos ejemplos. ¿Alguien ha escrito algún ejemplo? ¿Algún ejemplo? ¿Alguien ha escrito algún ejemplo? Asquirukipan yatichiri. Askurukipan ¿Puedo leer? Requeta Ullar. ¿Puedo ¿Alguien? leer los ejemplos? Ya. Sí. La primera. María Juanan Pej, Aruma Japina, Ascaraya Siphanwa. Aquí, ¿no? El segundo. Piscina Kaj, Charana Japina, Ora Kej, Aniu Mistjapjanti Ankaruj. Esos dos. No sé si está bien. A ver, el último léelo nomás. Piscina Kaj, Aruma, Charana Japina, Ora Kej, Aniu Ankaruj Mistjapjanti. Ah, ok, vale, que ya. ¿Qué te empieza? ¿Alguien más ha escrito? Ya, tichiri, yo tenía una duda. La A verdad ver. que no podía preguntar a la anterior clase porque no podía Ya. hablar. Usted dijo que se escribe después del sufijo de subordinación. Y pana. Sí. O sea, siempre tiene que estar con eso. Eso es lo que no entendí. Siempre que utilicemos este sufijo ipana, después de esto tiene que estar la coma. ¿Ya? Entonces, esta es la primera regla, ¿no? Entonces, hemos visto, por ejemplo, voy a ver, un ejemplo, vamos a escribir. Juano, Kanta tejipana. Irna Kereu Sari. Ya. Ahí está, ¿no? Entonces, en este caso, Juano, sujeto, Cantati es madrugada, ¿no? Es amanecida, ¿no? Amanecer. Entonces, ahí está el sufijo ipana, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí hay que colocar la coma, ¿no? Profe, ya está. Juano, Cantati ipana, Irna Kiriu, Sari, ¿no? Aquí el punto final también, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces, cuando tengamos un sufijo, utilicemos el sufijo ipana, siempre se va a colocar una coma si esto está continuando. ¿Está claro, no ve? Si la oración continúa, entonces necesariamente aquí se coloca la coma. Hanate, ¿queda claro? Ahora sí. ¿Alguien más ha escrito? ¿Queda claro esta primera aplicación de lo que sería el uso de la coma? Hanate, acá. Ya, teacher, ¿cuándo Sí. se utiliza el ipana? ¿Se utiliza con verbos o
¿Cómo se No, utiliza pues, eso? No entiendo. ya. El verbo siempre va a ir al final, pues, ¿no ve? Entonces, Ah, sí. se puede ¿Qué? utilizar con sustantivo o verbo el ipana, o sea, no es indistinto, ¿ya? Pero en este caso, en este ejemplo, esto no está conjugado con verbo, porque el verbo va al final. Pero ahorita vamos a ver otro caso, ¿no? Este sufijo ipana puede ir al final. Ah, en ese caso hay que conjugar con el verbo, ¿ya? Ahora, lo que me preguntas, ¿no? ¿Cuándo utilizo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No? O sea, esto depende mucho, pues. Es como si me dijeras, por ejemplo, em, siempre o cuándo tengo que pluralizar, ¿no ve? Entonces, tienes que pluralizar cuando estás hablando de plural, ¿no ve? Entonces, esto es lo mismo, o sea, esto es una circunstancia que se puede presentar, ¿sí? No estoy diciendo que en todas las oraciones se va a presentar o vamos a colocar el ipana. Solamente en este momento estoy aclarando que se utiliza la coma cuando en una oración se presenta este sufijo ipana. ¿Está claro? Hanahaya, hanicha. Al español, ¿cómo sería? Eso sería Juan a trabajar fue No, en pues la mañana. Juan, una vez que ya ha sido o una vez que ya ha Ah, amanecido, fue a trabajar, ¿no ve? Esto hemos traducido, hemos tratado de traducir, ¿no ve? ¿Recuerdan? El día anterior clase, ¿sí? Entonces, esto que hemos dicho que es condicional, hemos dicho, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Qué ejemplos hemos escrito? A ver, ¿alguien recuerda el ejemplo que hemos escrito de este sufijo? Hemos escrito dos, tres oraciones, ¿no ve? O ejemplos, ¿no ve? Hemos hecho Jupaj, Hichuroj, Hichuroj y Pana, Susthatitanawa. Ya, pero el ejemplo solamente del sufijo. No, nadie ha notado. Era, creo que apaña, llevar, que Ya, significa si lleva, por lo que lleva. que Atipana. eso era nuestra idea, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho apaña, es el verbo llevar, ¿no ven? Vamos a volver a escribir. Entonces, apaña es verbo llevar. Llevar. Y vamos a conjugar este verbo. Mira. Apaña. Entonces, para conjugar quitamos el ña y también queda raíz apa, ¿no? Y edición vocálica. Entonces, la raíz del verbo apaña solamente queda como ap, ¿sí? Ahí le agrego este sufijo, ipana. Ahora, ¿qué significa apipana? ¿Alguien? Sí, lleva. Ya, Sí, lleva, entonces, repetir. en este caso, si lleva apipana, no, si lleva, más o menos, ¿no? No hay una traducción exacta, pero sí una interpretación, ¿no? Entonces, apipana, entonces, por ejemplo, aquí voy a poner un ejemplo, ¿no? Ap- Apipana, nayaj, aparactwa, paractwa. Aquí he escrito, no estoy cumpliendo la estructura de la oración, sin embargo, para demostrar sirve, ¿no? Apipana, ¿no? Ahí está, nayaj, aparactúa, ¿no? Aquí me está poniendo la condición, ¿no? Si ha llevado, dice, yo también llevo, ¿no? ¿Me dejo entender? Saripana, nayaj sararacto, ¿no? Tokopana, nayaj tokorakiwa, ¿no? ¿Está claro? ¿Se entiende? Esto es una condicional. Entonces dice, ¿no? Si lleva, yo también he llevado, ¿sí? O yo también llevo, ¿no? Tiempo presente. ¿Se entiende este sufijo?
¿Se puede utilizar con todos los verbos, Yatichiri? Verbo, sustantivo. Aquí, por ejemplo, este es sustantivo. ¿No ven? Cantati es sustantivo. ¿Ya? Entonces, no discrimina. Podemos utilizar con sustantivos o con verbos este sufijo. ¿Está claro? Pero tiene que tener, o sea, aquí no interesa, o sea, no se vayan por el aspecto, digamos, de, ¿cómo les puedo decir? Cuándo utilizar o cuándo no utilizar. Tal vez lo que se tiene que ir es que, ¿qué significa? ¿Eh? ¿Ya? La esencia de este sufijo, ¿no? Entonces, si saben qué significa, entonces van a poder escribir algunas oraciones utilizando este sufijo. Repito, no en todas las oraciones o en todos los verbos o en todos los sustantivos vamos a colocar este ipana. Solamente aquí estoy demostrando que cuando utilizamos este sufijo, vamos a utilizar coma después de este sufijo. ¿Se entiende? Hanatanich. Es como las reglas en castellano, ¿no ve? ¿Sí? ¿Hamuyesiti? Sí, Hanatanicha, Yatichiri, mejor, Kunhamasa. mejor. ¿Nos podría dar otro ejemplo, Yatichiri, por favor? ¿Cuál? ¿La oración o el de la conjugación nada más? De la conjugación con el condicional. Y con Ya. otro verbo. Puede ser con cualquier verbo. A ver, por ejemplo, jutipana. Licenciado, Jutaña, ¿qué es jutaña? venir, Venir. Venir. Yo digo jutipana. naya jutjaracto, Nayak sararacto, ¿no? sararacto sería, ¿no? Ah, jutipana, entonces, si ha venido, ¿no? Entonces ahí es condicional, por eso se llama condicional este sufijo, ¿ya? A ver, por ejemplo, no Luripana, sé, naya luraracto, así estaría bien, eso, licenciado. ¿no? Manca y pana, no sé, mancaña, ¿no? Mancaracto, así. Manca y pana, ¿no? Se puede ir con cualquier verbo, ¿La comida? ¿sí? Ahora también va con sustantivos, hemos dicho, ¿no? Entonces un sustantivo, por ejemplo, cantati, ¿no? Entonces, puede ser otro sustantivo, a ver, no sé qué. Yatichiri, yo tengo una duda. Sí, Allá lo escribió Jutaña y después lo quitó la aña y ahí se aumenta la ipana en los verbos. sí, pues los verbos siempre, ¿no ven? Entonces, Quitamos la por aña. ejemplo, hemos dicho, todos los verbos terminan en el infinitivo ña, ¿ya? Sí. Por la esencia, para conjugar, quitamos la ña, ¿ya? Quitamos. Ahora, con algunos sufijos hay que quitar la vocal, con la edición de la vocal. Algunos sufijos no. ¿Me dejo entender? Entonces, eso depende mucho del verbo. Ya, por ejemplo, o del sufijo en todo caso, ¿no? Por ejemplo, apaña, a ver, pongamos, apaña. Si quiero pluralizar, entonces aquí coloco el PXA, pero sin elisión vocálica. Así conjuga este sufijo. Pero en este caso, como tiene vocal por delante, entonces vamos a quitar la A más, ¿no ve? Entonces simplemente queda up como palabra raíz. ¿Está claro? Eso depende mucho del sufijo que estamos utilizando, ¿ya? Ya vamos a entrar a sufijos también, ¿sí? Ya. País uno, Yatichiri. Hanatanich. Entonces, con todos los verbos que hemos conjugado, le hemos quitado el vocal más. Aquí queda como up y aquí como queda como manc, ¿no? Mancañas, ¿no? Entonces, manc, ¿no? Entonces, sin la vocal. ¿Sí? Pues la palabra raíz. Pero lo que tienen que tener claro, o sea, ¿cuál es la palabra raíz? ¿No ve? O sea, en este caso el verbo. ¿Cuál es el verbo? ¿Ya? Hanat, hanech, kun jamás, a ver. ¿Queda claro? Yatichiri,
Sí, a ver, el Ma sol. oracionampe, a ver, ma oracionampe. Ma, claro, una oración. A ver. Mata machiraron. Ya. Ahí está, a ver. A ver, ¿cómo? Yo mañana por si bailo. Uywanakaj. Uywanakaj. Jawir. Waña. Jipana. Janeu. Umhap. Umhap. Tainati. Ya. ¿Qué dice aquí? A ver, ¿alguien puede leer? El ganado, dice el ganado, al estar el río seco ya no tomaron agua, más o menos, ¿no? Ok. Uywanaka Jawir Wañajipana Janeu Tainati, ¿no? Entonces, como decía el compañero, ¿no? Los animales a darse cuenta, al fijarse que el río ya estaba seco, ya no habían tomado agua. Entonces, en este caso, Ipana igual está condicionando, ¿sí? Está condicionando. Entonces, ya no había agua, por lo tanto, ya no han tomado. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, cuando quieres condicionar, utilizamos este sufijo, ¿ya? Por lo tanto, aquí tendríamos que colocar la coma. ¿Está claro? ¿Se entiende? Entonces estamos siguiendo la estructura, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, esto es el verbo. Uywanaka, esto es el sujeto. Estos, a ver, guañaje pana. Esto va a ser el objeto directo. Directo. Jauira va a ser objeto indirecto, ¿no? Janeo, entonces esto es una negación de lo que sería el verbo. ¿Listo? Estaría bien así, Micha. licenciado. Otro ejemplo. A ver. Aukijaj, jolkene jipana, anta alarapito. Askiskas patkomaj. Sí, pero en tu oración pareciera que estás hablando de una tercera persona, pero habría que mejorarla. Aukijaj, jolkene jipana, ya, a ver, eso vamos a poner. Aukijaj, mi papá, ¿no ve? Kolkene jisaj, kolkena, kolkene ja, neja, kolkene pana. En todo caso, haneo tanta la raquetote, ¿no? Me dejo entender, ahorita voy a explicar, ¿no? Tanta a la raquetote. ¿Por qué he cambiado esto? A ver. Kolkene jipana. Por ejemplo, el otro, si quisiera decir mi papá al ver que, mi papá al tener plata, me lo ha comprado pan. ¿No ve? Eso sería, eso es lo que me has dicho, ¿no ve? Así Ahora, es. ¿Ah? ahora en este caso, no conjugaría con esto, ¿sí? Lo que me has traducido, lo que me has dicho en Aymara es que, ¿no? Pareciera que tu papá te ha visto que ya tienes plata vos, ¿sí? Y te lo ha comprado pan. Así más o menos ya se ha traducido, ¿ya? Entonces, por eso he Ya. agregado esto, el janeo, ¿no ve? Aukija kolkenejipana, janeo tanto a la rakituti. Aquí ya se traduce como, mi papá al ver que ya tengo plata, ya no me lo ha comprado pan. ¿Está claro? Ajá. ¿Sí? Entonces, lo Sí. otro sería de otra forma, escribir de otra forma, ¿ya? Ya, entonces, aquí igual, ¿no? Esto y pana, aquí está la condicional,
¿Sí? Entonces aquí me está condicionando. Dice, ¿no? Mi papá, al ver que ya tengo plata, ¿ve? Ya no me lo ha comprado pan. Pero aquí, si no tuviera plata, me lo hubiera comprado, ¿no ve? Pues aquí, por eso es condicional. Por lo tanto, aquí hay que colocar la coma. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, ya comprendí, licenciado. Ya. Timpis, a ver. No, No ya, tiene ya te explicación. chiri, a ver, ma oración. A ver. Wawana kaq thayaje pana aniu ankaro mistapjanti. Ok, waliki wawa, nakaj, tayajipana, kaniu, ankaro, mistapjanti. Ok. Ya, entonces, ¿qué significa esto, no? Los niños, al ver que ya hacía frío, ya no han salido afuera, ¿sí? Entonces, ahí está la condicional. Ahora, si no hubiera hecho frío, entonces normal, iban a salir a jugar, ¿no ve? Pues aquí estamos condicionando. Entonces, por lo tanto, aquí lleva la coma. ¿Está claro? Hanat, Hanecha. Ganado. ¿Se ha entendido esta primera aplicación? ¿Sí? Hanat, Hanech, a ver. Jano ya te chiri. Ya, Waliki poneo, ¿ya? Ahora vamos a ver la segunda, pero igual tiene que ver con esto, con sufijo ipana, ¿ya? Pero ¿cuándo utilizamos este sufijo ipana? Aquí hemos dicho después del sufijo ipana, ¿no es? Entonces, a ver, aquí voy a escribir. Entonces, primer uso de este hemos dicho, uno, después del sufijo, ¿sí? Sufijo. Ahora vamos a utilizar al final, dos, al final. Al final, en todo caso, antes del sufijo. ¿Ya? Entonces, esta primera estructura, ¿cómo hemos hecho? A ver, entonces hemos hecho así, ¿no ve? Pues aquí está el sufijo, entonces, coma, continúa la oración, ¿no ve? Aquí, punto, termina aquí. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Vamos a colocar aquí, el sufijo no está aquí, pero vamos a colocar la coma y aquí va a estar el sufijo, la terminación. ¿Queda claro? Sí, gráficamente. Ahora voy a poner un ejemplo. A ver. ¿Qué puede ser? A ver. Vamos a escribir. Chope. Llamayurinakaj. Llamayurinakaj. Uraqi. Al-shusaj. Al-shusaj. Wajsu. Sibhatay. Wajsu sibhatay. A ver. Chope llamayurinakaj. ¿Cómo puedo hacer? A ver, aquí. Choque llamayurinakaj. Choque llamayurinakaj. Haipoj. Wasuruj. Suruj. Ok. Ok.
A ver, no puedo ahorita, a ver, no se me ocurre ideas. Algo no conjugo aquí, a ver, ¿qué puedo decir? Yatichirino sería choqella mayurinakaj wasuruq tukhasaq waqsusipqana. Yo que ya me viene acá. A ver. A ver, Samarabhatanawa, Samarabhatanawa. Choque Waxutahipana. Ahí está. Ya. Ahí está la oración. ¿Ya? ¿Qué dice? A ver. Dice, choque ya me viene el caso. Este es sujeto, ¿no? Esto traduciríamos como cosechadores de papa, ¿no ve? Entonces, sujeto, ¿no? Samara Patainawa. Entonces, este choque. Esto va a ser objeto directo. Samara Patainawa. Esto va a ser un objeto indirecto. Y esto va a ser el verbo. Guasuña, ¿no ven? Ahora estamos diciendo, ¿no? Los cosechadores de papa habían descansado una vez que ya estaba la guatia, ¿no ve? ¿Sí? La guatia de la papa, ¿sí? Entonces, aquí está condicionando, ¿logran ver? Al final, en el verbo, ¿sí? En el verbo está condicionando. Por lo tanto, vamos a colocar la coma aquí. ¿Está claro? Choque llamayurinakaj, samara patanawa, choque waxutajipana. ¿No ven? Logran ver, incluso al leer se van a dar cuenta, ¿no? Entonces aquí hay un descanso, ¿no ven? Ahora estamos cumpliendo esta segunda forma, ¿no? Antes del sufijo. Claro, pero si colocamos aquí, no se va a entender. Por lo tanto, es necesario aclarar. Entonces, antes del objeto directo se quiere. ¿Ya? ¿Se entiende esto o no se entiende? En este caso, simplemente estamos cambiando el sufijo, lo estamos colocando al final, junto al verbo. ¿Se entiende? A ver, Arsunepam. Arsunepam. Yatichiri en el objeto directo samaraña es un verbo. Ah, sí, este es un verbo en todo caso. ¿Sí? Vamos a estructurar otra oración. A ver, ¿cómo puede ser? A ver. Estaría bien así, licenciado. Chuki, choque, llamayu, nakaja, mangat, out, jipana, choque, waxubhatana, ¿sí? Waxusipjana, ¿no ve? Jana, podría ser así. Y pana, ¿ya? Ahora mancaña también es verbo, ¿no? ¿Ya? Sí, pues, sí, pues. A ver, voy a escribir O aquí. chica, urojipana, choque, llamayu, nakaj, chica, urojipana, choque, waxubhatana.
Eso puede ser. ¿Ya? Ahora, aquí voy a escribir esto. A ver. Juanoj. Achata. Achata. Uraket. Al-Shusaj. Ya. Juanoj, Kachata, Uraket, Alshu. Ok. Alshu. Waxutaje pana. Ya. Aquí hay otro ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí está este sufijo condicionador, ¿no? Y pana. Entonces dice, Juanoj, Kachata, Uraqueta, Choque, Alshu, Waxutaje pana. Entonces, aquí es la coma. ¿Sí? Aquí es la coma. En este caso, ¿sí? En este caso, si identificamos este sujeto, cachata, ¿no? Por aquí, cachata, oraque. Esto va a ser el objeto directo. Ok, objeto directo. Aishuña, esto es verbo. ¿Sí? Hasta aquí se cumple la oración. ¿Sí? Ahora, estos oraqueta, cachata va a ser objetos indirectos. Cachata, esto va a ser objeto indirecto igual, que simplemente están adornando a lo que es el objeto directo. Yo puedo decir, Juanoj, choque, Aishun, ¿ve? ¿Sí? Entonces ahora estoy adornando, Juanoj, cachata, espacio, ¿ve? Uraquet, de la tierra, o escarba, papa, ¿no? ¿Ya? Ahora aquí estamos volviendo a colocar, ¿no? La condicional nada más. Entonces, Waxuña, también esto es verbo. ¿No ve? Entonces, aquí hemos cumplido la estructura, pero aquí además hemos aumentado otro verbo. ¿Sí? Entonces, este verbo simplemente en esta oración está cumpliendo la condicional. ¿Sí? Entonces, podríamos terminar la oración hasta aquí, ¿no ve? Juan, cachata, oraje, choque, alsh. Entonces, que no se entiende, ¿no ve? O se entiende. O sea, se entiende. Juan, poco, despacio, poco a poco, de la tierra escarba papa, ¿no ve? Entonces, ahí uno puede pensar que está cosechando, ¿sí o no? ¿No ve? Está cosechando. Pero aquí estamos cambiando el contexto de la oración. Entonces está escarbando papa una vez que ya ha cocido la guatia. ¿Está claro? ¿Se entiende? Hanat hanicha. Entonces la coma va a ir aquí. Aquí va a ir la coma. ¿Ya? Hanahaya, hanicha, kunhamasa, amuyesit hanicha. Mayampi yatichiri. Mayampe, a ver. Cala erga. Ya te querían acá. Ya te querían acá. ¿Qué podemos decir? Utapa. Taparu. Sarhab. Sarhab. Taina. Haipojepana. Ya. Ya te querían acá. Utaparu. Sarhab. Hatain. ¿Hasta ahí se entiende la oración? ¿Sí? Sí se entiende. ¿Qué significa? Los estudiantes se fueron a su casa cuando era Ok. tarde. Los estudiantes se fueron a su casa. Ahí cumplimos igual el
la estructura de la oración, ¿no? Entonces, utaparu, esto va a ser objeto directo. Sarjapataina, esto va a ser el verbo y esto es el sujeto. Una oración simple, ¿no? Ah, pero aquí estamos poniendo la condicional. Haip o jipana. Haip es un sustantivo, ¿no? ¿Sí? Pero esto simplemente, en este caso, está cumpliendo como una condicional. Si bien se entiende hasta aquí, los estudiantes ya se ven a su casa. Ah, pero aquí me está explicando, una vez que ya era tarde, los estudiantes se habían ido a su casa. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, vamos a colocar la coma aquí para que se pueda entender. Entonces, la lectura va a ser, ¿no? Ya te querían acá, utaparu sarjapataina, haip o jipana. ¿Está claro? ¿Se entiende? Ay, Pujipana, ¿qué quería decir en español? Sí, ahora sí. Entonces, ya ¿Es tiene la haip o a ver? tendríamos que empezar por el final, al antes de traducir. Ya, pero no estamos bien traduciendo, ¿eh? Y hemos dicho que la traducción no es literal, ¿no? ¿Ya? Ahora podemos interpretar, ¿no? Entonces, una vez que ya era tarde, los estudiantes se habían ido a su casa. ¿Está claro? Esto simplemente es la condicional. ¿Por qué se han ido los estudiantes a su casa? ¿No? Por ejemplo, en este momento, no sé, a ver, supónganse, a las Porque ya 9 de era la tarde. mañana, ¿no? Entonces, los estudiantes se vienen a su casa, pero la clase era hasta las 12. Y yo digo, ya te quedan para usar japataina, ¿no? La pregunta, kunata, ¿por qué? Hania tichir hutripana, ¿ve? ¿Qué está Mm, diciendo? Por lo que no ha venido su condicional. profesor. Ajá. Por lo que no ha ¿Ve? venido. Pues esa es la condicional. Simplemente la condicional en este caso me va a permitir aclarar el motivo del por qué. ¿Está claro? Ujú. Hanat, hanich, unhamaki saber. Arsune pam, arsune pam. Hanao Chiri. Ya, ¿vale? Esa es la segunda forma de cuando se coloca el sufijo, o perdón, la coma, ¿no? Antes y después del sufijo, ¿ya? Entonces, simplemente recuerden, la coma nos permite comprender de la mejor manera la oración, ¿ya? Entonces, son pausas intermedias, ¿no ve? Que se hacen para poder entender mejor, ¿ya? Ahora, tercera regla, aquí hemos aprendido dos reglas, ¿no? En estos dos, en este caso con el primero, ¿no? Que sería el sufijo ipana. Ahora vamos a aprender una tercera. Para esto igual vamos a utilizar otro sufijo. El sufijo sina. ¿Ya? El sufijo sina. A ver. Todas las palabras en una oración, cuando se encuentra este sufijo sina, igual vamos a colocar la coma, ¿ya? Entonces, si en una oración se presenta el sufijo sina, vamos a igual presentar o desarrollar o escribir lo que sería la coma, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo podemos conjugar ¿Qué esto? significa el sufijo sina, Yatichiri? Sí, eso vamos a ver. ¿Cómo puedo conjugar? Sina. Esto es un aproximador, ¿ya? A ver, por ejemplo, a ver. Voy a poner aquí. Aproximadores, ¿ya? Silpiña. ¿Qué es silpiña? ¿Pelar? ¿Ya? Pelar. Sí, ¿no ve? Todos están de acuerdo, ¿no ve? Por ejemplo, el papacati, ¿no ve? Entonces hay que pelar, ¿no ve? Con la uñita, ¿no ve? Silpiraña, ¿no ve? Silpiña. Ahora voy a decir
Silpicina, ¿qué significa ahora? ¿Qué significa? Pelando. Silpicina. A ver, ¿alguien puede interpretar de la mejor manera? A ver, aquí con otros sufijos más voy a colocar. Silpi, ra. Pero aquí está, sí, esto es simplemente para entender mejor estoy colocando sufijo, ¿ya? Ahí está el sin. Silpiracina. A ver, Pelando. Después de pelar. Habiendo pelado, más o menos así. una vez pelado, ¿no ve? Una vez pelado, ¿no? ¿Sí? Y la acción continúa, ¿no ve? Entonces, una vez pelado, han comido, han cocinado, han llevado, ¿no me dejó entender? ¿Sí? Por eso se llama un aproximador. O sea, no, aquí la acción no termina. Entonces, hasta aquí llegamos, ¿sí? Pero a la acción final lo aproximamos. ¿Me dejo entender? Esta es la acción final. Entonces, simplemente lo estamos aproximando a esta acción final. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si he conjugado con esto para que se entienda mejor, ¿no? Silpicina, silpicina, simplemente sería, ¿no? Silpicina, una vez pelado, ¿no? Chuño silpicina putisitaina, ¿sí? Algo así, ¿no? Chuño silpicina, sillo usuchasitaina, ¿no? No sé, ¿me dejo entender? Hanatanich, ¿se entiende este sufijo? A ver, ese ejemplo voy a colocar, ¿ya? Mamajaj, mamajaj, choño, choño, sil, y sina, sillu, usu, cha, si, tai, na. Ya, ahí está. ¿Dónde está ese sufijo? Ahí está, ¿no? Sina. Dice, mamajaj, choño, sina, sillu, usu, cha, si, tai, na. Aquí la punto, ¿no? Dice, mi mamá al pelar chuño se había lastimado su uña, ¿ya? Entonces, ¿qué dice aquí? Que la regla en este caso dice, si vamos a encontrar este sufijo sina en una oración, después de esto vamos a colocar la coma, ¿ya? La coma iría aquí. Mamajaj chuño silpisina sillu usuchasitaina. ¿Me dejo entender? Entonces, aquí hay una pausa intermedia. ¿Queda claro? ¿No queda claro? ¿Cómo estamos? Hanat Hanicham, con Hamakisa. Yo entiendo porque hay dos acciones que realiza y está separándolo con una coma, ¿ve? Exactamente. Todo sucede. ¿El resto ha entendido? A ver, escriban un ejemplo. A ver, ¿qué está mucha? Hanat Hanich con Hamakisa, a ver. Puñucaja, choque, silpiciña, amparo, suchasitán. Ya, Malikio. Hay otros ejemplos con otros términos. Pascualaj altupata saracina, hisku alasitain. Ok, Walikio. ¿Qué más? Timpis.
No sé si está bien, Yatichiri. A A ver. ver. Nayak Siklut in cocina. Kupi con Cori usuchasta. ¿Está bien? Ok, Nayak Siklut y Jusina. Kupi Konkori Usuchasta. Ok, ¿cuál equipo neo? A ver. Tataka hatanta mankasina laka hichkasitaina. Ok, ya, ¿cuál equipo? Ya, Naya Chiri, a ver. pero no sé si conjugado bien el verbo con el sina. A ver. A ver. Taja chok llamai su sina kayu usu chasitaina. Ok, Chocla Mayucina. Ya, está conjugado bien. Ahora puede ser Chocla Mayucina nomás directo, ¿eh? Llamay, estás exagerando. Llamay Suna, Llamay Susina, ¿eh? Pero está bien. En ambos casos está bien. ¿Ya? ¿Qué te impis? Hanahaya, Hanich. A ver, ya profesor. A ver. Wilma, utap sarasin anon pachuyasitaina. Ok, anumpeo. Anumpeo atacayasitan. Achocayasitan. ¿Ya? Otro, A ver. Uri. tataja calampiu itjatiasina ampara usuchayasitaina. Ok. Walikio. ¿Qué te impis? Naya Yatichiri. Ya. María isi harisina taya umampeja ampara taisuyositaina. Ok. Impis. Naya Yatichiri. Ya. Chalwa Kifesina Walha Mankatay. Ya, Walikio. Tanahaya, ¿quedó claro, no ven? Amoese Hayam. Hanao Yatichiri. Ya. Hichaha. Exactamente, esto hemos hecho ahora, ¿no ven? Después del sufijo. Ahora también la aplicación 2 va a ser antes del sufijo sina. Ya, antes del sufijo sina. O en todo caso, cuando el sufijo sina está al final, voy a poner un ejemplo, mira. Dice, a ver. Juanoj. em, Panca Ulli. Juanoj Panca Ulli. Ulli. Juntuma. Umasisawa. Ah, no, no estamos todavía con el sa, ¿no? A ver, aquí vamos a colocar. A ver, sigamos. Juntuma. Ah, no, panca ullera, ¿no? Panca ulli. Umasina. Ahí está. Sí. Ya. Juano, panca, ulli, juntuma, umasicina. ¿Qué significa en castellano? Juan lee su libro tomando su mate, su agua caliente, su mate, ¿no? Ya. En todo caso, no es una acción continuativa, ¿no? Recuerden, este es aproximado, ¿no ve? Entonces, una vez que ha tomado té, Juan lee su libro, así más o menos, ¿ya? ¿Está claro, no ve? Simplemente estamos aproximando a leer, ¿ya? Panca ulli, a eso. Por lo tanto, como estamos aproximando esto, aquí vamos a utilizar la coma.
¿Ya? Ahí. Juan panca uy. Hasta ahí se entiende, ¿ve? Juan lee el libro. ¿Ve? Sujeto, verbo, objeto directo y verbo. Juan panca uy. Juntoma umasicina. Una vez que ha tomado té. Pues una vez que ha tomado té, Juan lee libro. ¿Está claro? ¿Se entiende? Un ejemplo. Licenciado, entonces cuando decimos umasicina ya la acción ha sido realizada ya con anterioridad, ¿no? Habiendo tomado su mate, más o menos así. Exacto, ¿no? Porque es un aproximador, ¿no ve? Entonces, por lo tanto, Correcto. aquí llevamos la coma, o aquí utilizamos la coma. ¿Se entiende? Exactamente lo mismo que esto, ¿no ve? Hanat Hanech kun hamaki saber arsunet ham. Un ejemplo más. Hanahayam. Kana yes chiri. Ya, walik. Jutir ya te kawita que ham. Entonces, en Ipana hemos escrito dos casos, ¿no? Dos situaciones. En Sina también hemos descrito dos situaciones. Ahora nos falta con otros sufijos, ¿ya? Entonces van a escribir más ejemplos de lo que hemos aprendido hoy día, ¿ya? Ahora me han escrito algunos. El siguiente martes es Todos Santos, ¿verdad? Sí. Sí, entonces no vamos a pasar clases, ¿ya? Entonces, es un reencuentro también con nuestros seres antepasados, ¿no? Entonces, no vamos a pasar clases. Nos veríamos directamente el siguiente jueves, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿vale? ¿Ya? Más hikisin kamay, una esta chuti. Hikisin kamay, sí. Hikisin kam takin, ¿vale? Que para pat, pakal kalwat mak, nakaw mapakaktoy. Hikisin kam takini. Hikisin kama ya chiri.